bendiga, gracias a Dios que estamos aquí otra vez, otro sábado. ¿Cuántos se alegran de que hoy es sábado, primer sábado de mes? Amén, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a continuar con la serie que hemos venido a estar estudiando acerca de ser radicales, ¿verdad? Ya hemos estado hablando ciertos aspectos en la vida del cristiano en la cual se debe ser radical. Y pues hoy vamos a continuar hablando de ese ser radical y tiene que ver con la fe. Muchos hemos estudiado la fe desde muchas perspectivas, la hemos analizado en los devocionales, en la escuela dominical, en el discipulado, etcétera. El pastor nos ha predicado de la fe y cada vez que leemos un versículo que habla de la fe, algo nos enseña, ¿verdad? Lo vemos desde una perspectiva y algo nos tiene que enseñar, que nos edifica y que nos hace mejores creyentes cada día más. Y hoy estoy seguro que no va a ser la excepción, eso se lo vamos a pedir al Señor, ¿sí? Por eso les voy a pedir que me ayuden a orar y a poner este tiempo de estos minutos que vamos a tener de predicación en las manos del Señor. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, Padre. Gracias porque tú eres el que permite con libertad poder alabarte, poder exaltarte, poder glorificarte, venir a tu casa, Señor, como un solo cuerpo. Gracias te damos por todo este tiempo, gracias por las personas que están aquí presentes, por su familia. Gracias también por los que nos están sintonizando a través de la transmisión, Señor, que esta palabra también pueda ser para ellos, Señor, un reto, pueda ser para ellos una semilla que pueda germinar en su corazón y que la puedan poner por obra, Señor. Te damos toda la gloria, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y sea tu Espíritu Santo, Señor, quien use las palabras adecuadas, Señor, propicias para cada persona. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, para los que ya hemos creído en Cristo, los que somos discípulos ya del Señor, tenemos algo en común, ¿verdad? Que es una identidad. Y esa identidad, de hecho lo hemos aprendido en el devocional, es lo que nos hace semejantes a Cristo. O sea, somos en Cristo. Esa es una palabra que el apóstol Pablo usa mucho. Pero también hay un aspecto fundamental en nuestra vida como creyente, y eso es la fe, ¿sí? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener todo el conocimiento, tener toda la palabra está llena de toda una teoría que el Señor nos dejó acerca de la fe. Por eso es importante conocer un poco más de la fe, todo lo que sea posible aprender de la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar el poder pararnos firmes para ser radicales en la fe. Fíjense que ya hemos visto varios aspectos fundamentales también, al igual que la fe hemos visto cómo ser radicales en la oración, y ahí estuvimos hablando pues de características y lo importante en la vida del cristiano, lo que es la oración. También vimos lo que fue radicales en la palabra, y estuvimos también hablando acerca de la importancia que tiene para el creyente pues cimentarse en la palabra, hacer de la palabra su manual de vida diario. También estuvimos hablando acerca de ser radicales en la identidad y ser radicales en la santidad, que fue la última enseñanza que vimos el sábado próximo pasado, ¿sí? Fíjate que hoy vamos a hablar acerca de la fe. Y por supuesto la fe, ser radicales en la fe cuesta, hermano. Ser radicales en la fe no es una tarea fácil. Pero lo bueno es que nosotros no nos dijeron nada más así, sean radicales en la fe ya, sino que tenemos un manual, ¿verdad? Tenemos unas instrucciones de cómo ser radicales en la fe, y eso es lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy. Cómo ser radicales en la fe, cómo defender nuestra posición, cómo pararnos y no ceder, no callar. Hay varios aspectos en la vida, chicos, que nosotros no se pueden ceder. Hay varios aspectos en nuestra vida como jóvenes. No se confunda con mi barba, estoy joven todavía. Hay varios aspectos en nuestra vida que no se pueden ceder. Hay cosas que nosotros no podemos ceder. Yo puedo ceder que alguien me invite a ver una película y no, vamos a ver esta película. Y no, esa no me gusta otra. Pues yo cedo, vamos a ceder para hacerlo feliz, pues, vemos la que él quiere. Pero hay aspectos de nuestra vida cristiana que no se pueden ceder. Ya te mencioné algunas, la oración, la palabra, tu identidad. Así es la fe. De la misma manera, nosotros en nuestra fe no podemos ceder. Y como jóvenes, pues en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo en el 2020, pues estamos siendo bombardeados por todos lados. Por eso es ahí la importancia de que nosotros tengamos un conocimiento no somero, no superficial, sino profundo, ¿verdad? Para que estemos firmes más allá. O sea, la batalla es dura, la batalla es fuerte, la pelea, así que hay que darla pues bien preparado, ¿sí? En la escuela hay que dar la batalla, en el trabajo, los que ya trabajan, hay que dar la batalla en los convivios que a veces tenemos con los familiares que no son incrédulos, qué sé yo. Donde tú te desenvuelves, siempre va a haber una guerra, siempre va a haber una batalla que tenemos que librar. Y toda la batalla va a tener que ver con tu fe, pero antes de eso es importante definir, ¿verdad?, lo que es fe. Vamos a ver lo que es fe para poder entrar en materia. Tú has oído que la definición de la fe por lo general está en Hebreos 11.1, ¿verdad? Es un versículo por excelencia que nos define lo que es fe. Y te invito a que me acompañes a ir a Hebreos 11.1. Te lo voy a leer en dos versiones diferentes para que podamos ver algunos detalles. Hebreos 11, versículo 1. Dice así la Biblia Reina Valera:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia, traducción lenguaje actual, lo pone de esta forma: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Está bastante completa la definición, sin embargo me traje una definición de un diccionario para detallarte un poco más lo que es la fe, porque a veces lo vemos así, y más adelante te estaré explicando eso. Lo leemos así: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese es un versículo que, sacado de su contexto, pues se usa para muchas cosas. Cuando quieres comprarte un carro, cuando quieres visualizar un trabajo mejor, entonces no, es lo que no se ve, ten convicción. Esa es tu certeza en lo que tú estás esperando, lo que no se ve, es la convicción de lo que no se ve. Entonces ya se convierte más en una promesa, se convierte en un acto, qué sé yo, de motivación, de visualización, etc. Pero fíjate cómo me traje esta definición del diccionario, y dice así: es una firme convicción, hablando de la fe, que produce el pleno conocimiento de la revelación o la verdad de Dios. Significa abandonar toda confianza que tenemos en nosotros mismos, nuestra confianza propia del que yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, ¿verdad? Y ahora sí entregarme ahora sí enteramente a lo que Dios tiene para mí. Así lo define este diccionario: entregarme sin reserva a las misericordias de Dios, tener fe es aferrarse a las promesas de Dios en Cristo. Fíjate que hasta ahora no hemos hablado nada de carros, nada de que la fe tiene que ver con ese tipo de cosas. Estamos metiéndonos en otra perspectiva. La fe requiere plena confianza en Dios y plena obediencia en Él. Eso es la fe. Entonces tú dirás, entonces la fe no solamente es creer en Dios, ¿no? Claro que sí, la fe solamente es creer en Dios. Creer en Dios y creer en lo que Dios dice en su palabra. Entonces ahí tenemos dos aspectos, ¿verdad? Cuando uno conversa en la calle con un compañero de trabajo, con cualquier persona que tú en la calle al azar la tomes así y le preguntes, ¿tú crees en Dios? Te va a decir, sí, yo creo en Dios. No tengo problema en Dios, porque más aún en este país donde pues tiene una gran concentración de cristiandad, ¿verdad? O sea, bien sea católico, protestante, etcétera, muchos creen en Dios. Y aún hasta el más ateo le pregunta, no, bueno, sí, por muy ateo que sea, pues siempre va a creer en Dios en los momentos de dificultad, ¿verdad? Cuando el avión se cae, cuando no hay trabajo, siempre va a creer en Dios. Pero no se trata nada más de creer en Dios, se trata de creerle a Dios, ¿sí? Creer su palabra, creer lo que Dios nos dice y creer en sus promesas. Fíjate que cuando la gente es niño, o tenemos un niño, en el caso de mi hijo, yo lo llevo a la iglesia en su crecimiento de 1, 2, 3 años, pues, y al llegar a una etapa de adultez también se puede dar el caso de que le pregunte, oye, ¿tú crees en Dios? Sí. Si él no ha hecho su decisión que debe hacer por Cristo, él va a decir, yo creo en Dios, no tengo problema, porque pues crecí en ese ámbito, crecí en la iglesia, y es el error que cometen muchos padres, ¿verdad? Que si los hijos vienen a la iglesia, vienen a la congregación, pues ya son cristianos, de facto ya son cristianos. Pero hay un camino muy largo entre que una persona dice, le creo a Dios, o creo en Dios, y dice, le creo a lo que Dios me manda, ¿sí? Basta con que tú le digas a tu amigo, oye, tú sabes que Dios demanda de que lo que tú estás haciendo está mal, de que no debes consumir eso que tú consumes, de que no puedes cometer esos actos que estás cometiendo. Y dice, no, así no. Yo pensé que nada más creer en Dios era, bueno, creer en Dios, una mera formalidad, no un acto, ya te estás metiendo muy, muy adentro, no puede ser, así no me gusta. Entonces, una cosa es creer en Dios y una cosa es creerle. Otra cosa muy diferente es creerle a Dios. Pero ¿cómo entendemos esta fe? Vamos a ponerla un poco más sencilla. Vamos a definir algunos aspectos. ¿Cómo entendemos la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fíjate que la fe esencialmente, o sea, en su esencia más pura, la fe es creer. Nos dice el Hebreos 11:1, ¿verdad? O sea, es aceptar en el corazón lo que la palabra de Dios hizo, un plan divino, hizo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, principalmente, creer. ¿Sí? Creer que Jesús, ese sacrificio en la cruz, nos salvó del pecado, nos dio vida eterna. Principalmente ahí es. En el Antiguo Testamento pues vemos hombres, en este pasaje que leímos Hebreos 11:1, pero si leemos todo el capítulo vemos hombres de Dios que tuvieron una vida de fe, ¿sí? Ahí nos enumera. El capítulo está muy largo, no lo vamos a leer los 40 versículos, pero yo se los voy a parafrasear un poquito más adelante. Vemos hombres de Dios que hicieron, ¿verdad?, proezas, creyeron en Dios en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento vimos eso. Hombres como Pablo, Cornelio, la mujer sirofenicia. Tenemos muchos ejemplos de cómo la fe pues obró en estas personas. Entonces son ejemplos que debemos imitar. Pero entonces básicamente la fe es creer en esencia, creer en Dios. No es creer, como te dije ahorita, de que no, me gusta esa chica. Entonces no, yo creo, es mi convicción y yo lo voy a hacer, tengo fe. No, o sea, no aplica en ese caso, pues.
por más que lo tratemos de encuadrar en la palabra, porque el carro, porque lo espiritualicemos, ahí no encaja. Creer en la obra salvífica de Jesús, ¿sí? Lo que Dios dice acerca de Dios. Creer en Dios, creer en Jesús, pues es creerle a Él, es creer en su palabra. Te pongo otro ejemplo, otro punto. La fe es certeza. Por lo tanto, pues si es certeza, es algo espiritual, es algo en mi espíritu que me da la seguridad, ¿sí? Me da la garantía espiritual. Estoy convencido al 100% de que lo que el Señor hizo, o sea, me va a salvar, es verdad, y que lo que el Señor traza aquí en la Biblia es el camino por donde yo debo seguir. Es la certeza que me da la fe. La fe también es confianza. ¿Cómo confianza? Pues lo que es desconocido para nosotros nos da miedo. ¿A quién no le da miedo lo que es desconocido cuando te dicen algo que tú no conoces y te anima a que lo hagas así, a ciega? Te da miedo, ¿verdad? No es algo que lo podemos hacer. Entonces, así es lo que no desconocemos. Nos da miedo, nos da ansiedad, nos da inseguridad, pues le huimos. Acompáñame a Lucas 12:22. Lucas 12:22. Yo te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Lucas capítulo 12, versículo 22. Entonces, cuando tenemos confianza y miedo ante lo desconocido, pero el tener confianza, en Dios hace que todo eso se aparte de nosotros. O sea, podemos transitar las circunstancias que podemos estar pasando con confianza de que Dios está allí con nosotros. Fíjate lo que dice Lucas 22. Después Jesús les dijo a sus discípulos: no se pasen la vida preocupando por lo que van a comer, preocupados o por lo que van a beber, o preocupados por la ropa que se van a poner. Ahora acompáñame al versículo 31, unos versículos más adelante del mismo capítulo, Lucas 12:31. La palabra nos manda allí: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey, y todo lo demás Él se los dará a su debido tiempo. Son dos versículos que nos llaman pues a confiar en el Señor, ¿sí? Sobre todo sobre las cosas materiales, sobre las cosas personales, sobre los logros, metas que yo me pueda trazar, más que todo confiar en Dios. Fíjate que anoche el pastor hablaba en la prédica de que cómo los de afuera, es decir, los que no son discípulos de Dios, están tomando el tema de toda esta cuestión del coronavirus, ¿verdad? Y vemos que si tú estás trabajando, estás en el lugar donde te concentras con otras personas, puedes notar que la gente anda angustiada, puedes notar que la gente anda desesperada, anda ahora sí, no duermen porque posiblemente viene una recesión y van a perder el trabajo, van a perder la casa, y viven la vida. O sea, el coronavirus, ellos giran en torno a lo que las noticias dicen del coronavirus, ¿verdad? Más nosotros, pues lo que sabemos que Dios está al control, no podemos vivir así. O sea, no se puede permitir que un discípulo del Señor viva no guiado por la palabra, no guiado por la promesa del Señor, sino guiado por lo que las noticias, por lo que Univisión, qué sé yo, Telemundo te pueden decir. Puede ser de pronto que nos dé miedo, ¿verdad? El miedo es una sensación, o sea, es algo inherente a la naturaleza del hombre. O sea, te va a dar miedo por uno, X o por Y. Pero ese miedo, pues tú confías en el Señor, tú tienes la confianza de que el Señor, la mano de Dios es la que te sustenta, es la que te va a proveer, es la que te va a sostener. Entonces la fe es confianza, ya te he dicho, la fe pues es creer, la fe pues es certeza y la fe es confianza. Otro punto y muy importante es que la fe es obediencia, ¿sí? La fe es obediencia. Hemos aprendido pues acerca de la obediencia de los hijos en la serie de los días domingos, pero la fe tiene que ver con obediencia. Entonces, a través de la fe nosotros alcanzamos obediencia y eso nos destaca como que somos fieles seguidores del Señor Jesús, ¿verdad? Fieles seguidores de Dios. Entonces, no hay un discípulo, no hay una persona que sea discípulo de Cristo y no sea obediente, sea un rebelde, sea un desobediente, ¿sí? Entonces, en la Biblia, pues, tenemos demasiados ejemplos, vemos cuál es el fin de aquellos que se osaron a desobedecer la instrucción de Dios. Te voy a poner un ejemplo, por lo menos el rey Saúl, ¿verdad? Le dieron instrucciones claras, le dieron instrucciones precisas de lo que tenía que hacer. No hubo, ahora sí, como decimos, con pelos y señales de lo que tenía que hacer. Pero él, como quizás muchos de nosotros, consideró que haciéndolo a su manera era mejor de la manera de la que Dios le había dicho. Y pues ya te cuento cómo le fue y te encargo que leas cómo le fue al rey Saúl. Otro ejemplo que podemos resaltar aquí es Salomón, ¿verdad? También se le dijo: huye o no te juntes con esas mujeres de otros lugares, ¿verdad? Esas mujeres que tienen dioses ajenos, porque tarde o temprano te van a arrastrar detrás de sus dioses. ¿Y qué pasó? Ahí te lo dejo también, ¿verdad? Saúl pues se dio y al final de su vida pues se fue tras los dioses falsos, que se dejó llevar por eso. Te voy a leer Juan 14:23, acompáñame ahí. Juan 14:23, en la versión Reina Valera.
Entonces la fe es obediencia. Así como el miedo, te dije que era algo inherente a la naturaleza humana, pues porque somos humanos, la obediencia pues es inherente a la naturaleza del cristiano, del nuevo nacido, ¿verdad? No se puede percibir una persona que ha nacido de nuevo, una persona que afirma tener fe en Cristo y no ser obediente. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo así, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces repito, no se concibe, ¿verdad?, un creyente, no se concibe una persona que profesa pues ser seguidor, ser discípulo de Cristo y no obedecer su palabra, no obedecer los estatutos que el Señor nos ha dejado allí. Entonces, un quinto punto que te quiero y último acerca de la fe es que la fe pues es fidelidad. Y la fidelidad aquí nos habla de constancia, nos habla de perseverancia, ¿sí? El ser fiel pues. Si creemos que somos fieles a Él, pues no tendremos que separarnos del camino, no tenemos que dudar en ningún momento de lo que el Señor nos ha prometido si somos fieles. Fíjate que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra caminando como Jesús hombre, ¿verdad? Tuvo mucha multitud de seguidores, lo seguía mucha gente por todos lados. Pero si te das cuenta, lo seguían las multitudes cuando tenía algo que dar. Lo seguían, no eran fieles a Él por lo que Él representaba, por lo que Él era, ¿sí? por el cumplimiento de esa promesa del Mesías, sino que eran fieles porque Jesús en algún momento pues sanaba a muchos enfermos, libraba muchos de sus enfermedades, pues y ahí realizaba muchos milagros y la gente le seguía. En otras ocasiones daba comida, multiplicaba los panes y los peces y la gente pues lo seguía. Pero si te das cuenta, esa multitud no fue fiel a Él. O sea, al final vemos solamente sus discípulos y unos pocos fueron los que decidieron seguirlo fielmente. Así, pues nosotros no debemos ser así. O sea, nosotros no debemos ser fieles nada más en lo que cuando nos conviene o cuando necesitamos del Señor. Oye, sí, me acordé que necesito del Señor porque me fue mal. No, debemos ser fieles en todo momento, en las buenas y en las malas. Hebreos 10:23 dice así. Acompáñame allí. Hebreos 10:23. El ser constante pues significa crecer cada día, alimentarme de la palabra del Señor, a rodearme de personas que tengan el mismo objetivo que yo tengo, que vaya detrás de lo que yo voy, el objetivo, tener el mismo objetivo que es Cristo Jesús, ¿verdad? Eso deben ser mis amigos, personas que me ayuden, me inciten a hacer, mi devocional, me inciten a congregarme y así. Fíjate lo que dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, vamos a contrastar estos 5 puntos que te di, ¿verdad?, acerca de lo que es la fe. Porque la Biblia, cuando lees la Biblia, la palabra fe, la Biblia la pone desde diferentes puntos de vista. Fe no solamente te va a hablar de creer en Cristo, a veces te habla de la salvación, a veces te habla de la fe, de lo que tú crees. Fíjate lo que no es fe. Vamos a contrastar estos puntos para entender lo que no es fe. Y así ya sabemos pues lo que sí es fe, que ya se los dije. La fe no es conocimiento. El conocimiento, pues el saber algo de Dios, el estar enterado de Dios, de su Hijo, de la obra que el Señor hizo, no es fe. Yo conozco personas, familiares, que conocen, pero porque son ávidos lectores y les gusta leer lo que le caiga en su mano y de pronto cuando tú hablas con ellos te pueden dar hasta una cátedra, te pueden hasta predicar, pero es porque conocen la teoría, porque saben, no tienen fe, es más, son hasta ateos, pero les gusta pues estar informados, leer acerca de todo. Entonces el conocimiento no es fe, ¿verdad? La Biblia nos muestra así, porque si el conocimiento, el saber fuera fe, entonces era lógico de que los fariseos de la época de Jesús, los maestros de la ley de la época de Jesús, que eran los que sabían y tenían conocimiento, pues debieron haber sido sus discípulos. Y no fueron ellos, sino que fueron personas como Pedro, como Juan, ¿verdad? Que los que la Biblia dice que eran del vulgo, sin educación, etc. Hoy muchos tienen conocimiento intelectual de Dios, mejor dicho. Saben que vino a la tierra encarnado como Jesús, saben que nació en Belén, ¿sí? Saben que murió. Muchos hasta se hacen de un título de teología, se gradúan en una universidad, tienen la teoría pero no tienen fe, solo información, solo conocimiento. O sea, si les ponemos a hacer un examen acerca de teología, lo van a llenar todo muy bien y te van a contestar 100 de 100, pero pero eso no es fe, o sea, le falta la fe, lo más importante, ¿verdad? O sea, la fe es una experiencia que se va poniendo en práctica en el día a día, ¿verdad? En la vivencia del día a día. ¿Y por qué trasciende lo que es la mente, el intelecto? Porque no depende de lo que tú conozcas de Dios, no depende de lo que tú sepas de Dios, aunque es importante que tú sepas de Dios, lleva algo de relación. La fe se va a caracterizar, ¿por qué? Porque a medida que transitamos en ella y transitamos en la palabra de Dios, empezamos arrepintiéndonos, ¿verdad? Empezamos naciendo de nuevo
empezamos adquiriendo virtudes, haciéndonos de disciplinas, de leer la palabra, y eso nos va llenando de más y más conocimiento. Ahora sí, el conocimiento no es porque yo quiero saber de Cristo, no quiero saber de Cristo por teoría o teóricamente, quiero saber porque ahora yo entiendo que es mi Señor, que es mi Salvador, y eso me da el hambre de buscar, ¿verdad?, insaciablemente lo que el Señor tiene en su palabra para mí. La fe tampoco no la veas de esta manera, no la veas de que, bueno, entonces si estos que no son cristianos, pero yo soy cristiano y quiero ir a una escuela porque quiero tener más fe. No, tampoco es así. No es que si yo estudio voy a tener fe. No, tampoco lo veas de esa forma. La fe no se gana por estudiar, no se gana por el reflexionar, aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír. No lo veas de esa manera, que instruirme en la fe, eso me va a dar más fe. No. Sí debemos estudiar, sí debemos reflexionar, ¿sí? Romanos 10:17, acompáñame allí. Romanos 10:17. Te lo dije. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe en sí misma va a trascender lo intelectual, va a trascender lo racional, va a trascender lo que nosotros podamos comprender. Nada más, no me voy a ganar la fe por leerme un libro, no me voy a ganar la fe por hacer todos los días un devocional, así no me la voy a ganar. Las buenas obras tampoco son fe. Ustedes saben lo que son las buenas obras, hacer obras de caridad. Ahorita que está lo de la tecnología y lo del celular, todos son reporteros en la calle. Ahora vemos cuando la persona quiere hacer una obra de caridad, un acto de, qué sé yo, de amor, lleva su teléfono. Si no lleva su teléfono no lo hace, eso lo deja para el siguiente día, pero si lo lleva, entonces le da al mercado, le da la comida a esa persona necesitada y ahí se está grabando, está reportando. Mira, aquí estábamos entregándole una comida al hermano que la necesita y el respectivo selfie con el hermano clic y para las redes sociales. Fíjate que eso tampoco es fe, o sea, si lo hemos entendido de esa manera, porque quizás nos los han bombardeado a través de las redes sociales y falsos maestros que han estado predicando de esta manera, pues no es fe. La fe también trasciende las buenas obras que tú puedas hacer. Pero en este punto, hermano, déjame que te voy a decir algo. Fíjate que vi un meme sarcástico así en las redes sociales que decía, alguien puso allí, ¿no? Estaba en un restaurante y tomó una foto y la foto decía como que, ¿cuándo es que debo tomar la foto? ¿Antes de comer o después de comer para subirla al Facebook? O sea, como sarcásticamente diciendo que, ¿sabes que hay gente que pone hasta lo que se come de desayuno, almuerzo y cena en el Facebook? Entonces, pues, no, eso no se ve así. La fe no trata solamente de buenas obras. Pero en este punto, déjame decirte algo, ¿sí? La fe, cuando la vemos viniendo de alguien que no tiene conocimiento de Dios, un ateo, una persona con la que tú has conversado, quizás te va a decir, no, pero es que la fe está divorciada de la razón, ¿verdad? La fe está divorciada del conocimiento, o sea, la fe va aquí y el conocimiento va aquí. Y fíjate que no, la fe no es una fe ciega, o sea, la fe y la razón van juntas. Ahora yo me pregunto, ¿quién confía, te dije ahorita, en alguien desconocido, por ejemplo, que te dice que le des todo tu dinero, que lo va a invertir en la bolsa y que te va a regresar el doble y tú ni lo conoces, tú no sabes qué va a hacer, cómo lo va a hacer? ¿Quién confía en alguien así? Nadie, ¿verdad? Nadie se confiaría. O sea, bueno, hay uno que otro despistado por ahí que sí, viene y quiere más dinero y se lo da. Y bueno, y sufre las consecuencias, pero nadie va a poner en un sujeto desconocido, pues, por lo tanto la fe, la Biblia, no es una fe ciega. Cuando Dios nos llama, nos hace ver el lugar donde estamos, que estábamos perdidos en delitos y pecados, nos hace ver el lugar donde nos encontramos y nos trae a la luz, ¿verdad? Nos hace ver ahora sí dónde estábamos y ahora dónde nos trajo el Señor. La Biblia nos invita a abrir los ojos a una realidad, que es la realidad que nos espera y la realidad que nos muestra su palabra. Nos llama a salir de la oscuridad y nos llama a venir a la luz. Y por otra parte, pues la razón, por eso te decía, ni lo uno ni lo otro, la razón puramente no me va a dar la fe, pero sí la fe necesita que tengamos algo de razón. Por eso es que, no, tú tienes una fe ciega. Además, yo lo he escuchado así, tienes una fe ciega, crees ciegamente, pero es imposible creer en algo que tú no conoces. Por eso, si fuese así, nada más Dios no nos hubiese dejado el manual que nos dejó, ¿verdad? Nos hubiese dicho nada más, nos hubiese mandado un mensaje de texto, crean en mí ya. O sea, algo ocurrió hace 2000 años y crean. Entonces allí sería una fe ciega, pero es que aquí nos están dejando un manual que nos está ilustrando detalle por detalle, paso por paso de lo que es creer, ¿verdad? Y lo que debemos creer. Entonces, los verdaderos opuestos de la fe no son la razón y no son el conocimiento. Lo que es opuesto, lo que es antónimo, ¿verdad? Lo que está del otro lado a la fe, viene siendo la incredulidad. O sea, la incredulidad, la superstición, eso sí, creo que se necesita más fe para ser supersticioso que pues, la fe que necesitamos para creer en Dios. Entonces, no te creas eso de que la fe está divorciada de la razón, está divorciada del conocimiento. Ahora si nos vamos afuera de la iglesia, ¿qué se dice afuera? ¿Qué dicen los textos que no son de la iglesia? ¿Qué
¿Qué dice pues las personas que también hablan de fe, pero que no tienen nada que ver con Cristo? Fíjate. Dicen que la fe es una mezcla poderosa de autocontrol, ahora sí que de visualizar, es una mezcla de emoción, de situaciones místicas, ¿verdad? Que si tú la usas apropiadamente, pues te llevan a conseguir, te llevan a lograr tu fin. Fíjate nada más el pensamiento positivo, si tú piensas positivo, si tú crees algo y lo atraes con tu fe, pues lo vas a obtener. Eso es lo que la fe, eso es lo que nos muestra en la fe, visualizando, ¿verdad? La ley de la atracción. Tú dices, yo quiero mi carro, mi Lamborghini rojo, quiero y me veo con mi Lamborghini en Galveston, me veo con mi Lamborghini es más, voy a hacer un garaje único para que no se vaya, para no estacionarlo tan cerca de los otros carros, no se vaya a contagiar. Pero fíjate que ellos nos dicen que si tú usas el pensamiento positivo, si tú tienes fe, porque es la palabra que se usa, y lo atraes, pues tú vas a obtener tu Lamborghini rojo. Y así ponle logros personales, así ponle logros profesionales, cosas materiales, así. Fíjate que eso es lo que dice Bill Gates, Mark Zuckerberg y Elon Musk, el de Tesla. Dicen, bueno, la fe esa es la clave del éxito, la fe, creer en ti, confiar en ti. Sí, esa es la clave del éxito. La gente que ha sobrevivido a terremotos, eso, me acuerdo de una película que se llamaba Sobreviven, que eran de unos jugadores de rugby que se cayeron en los Andes, ¿verdad? Su avión, y sobrevivieron ahí a temperaturas extremas, hipotermia, y pues ellos después salen contando su historia de sobrevivimos gracias a la fe que tuvimos en nosotros, Dios, pero esa fe no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos habla de fe. También me acuerdo de los mineros chilenos que quedaron atrapados en el subsuelo, ¿verdad? Y duraron, no sé cuántos días duraron debajo y sobrevivieron, pues, y después salieron por un túnel pequeño, y esos mineros después salieron, hasta una película se hizo, no, la fe nos llevó, la fe, el Dios nos salvó, pero no es la fe que la Biblia nos está mostrando. Por lo menos los televangelistas, ¿verdad? Esos que andan haciendo sanidades y noches de gloria, que andan haciendo, ahora sí, sanidades extraordinarias, supuestamente, usan es la misma fe que usa Zuckerberg, es la misma fe que usa estas personas. No, la fe, tu fe te sanó. Los oradores, los motivacionales, oradores y de motivación, por ejemplo, como Daniel Javid, ¿verdad? Usan lo mismo, ¿verdad? Promueven y lo usan para ganar followers, para ganar gente que diciéndoles, no, tú no eres. Yo le he visto muchos videos que le hace a los de mi país y ay, la gente se empodera, no, qué bien, no, sí, ahora sí vamos a derrocar allá al presidente. Pero más que todo es para ganar seguidores, ¿verdad? Eso no es la fe que nosotros estamos estudiando. A los que les gusta el deporte también, cuando están viendo un partido de béisbol o de fútbol de los Texans o de los Astros y su partido va perdiendo, no, ponle fe que se puede, sí se puede, hasta el último out no termina los partidos. Pero no, hermano, no es la fe, no es esa clase de fe que la Biblia nos está enseñando, ¿verdad? Así, ese pensamiento optimista tiene más que ver con la fe en la fe que con la fe en Dios. No, son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, pues eso es lo que se nos ha enseñado de cómo creer en Dios. Esa es la fe que lamentablemente muchos tienen cuando tú vas afuera y le hablas de la fe. La fe no es la misma fe que tú tienes, no es la misma fe en Cristo, en la verdad de Cristo, en la salvación, sino es este tipo de fe, ¿verdad? Que cuando estás en una situación así bien difícil, bien insalvable, entonces ahí es que tú aplicas tu fe. Pero para comprender mejor lo que es la fe bíblica, ¿verdad? Y cómo funciona, le vamos a echar entonces una miradita. Te dije que te iba a parafrasear los versículos del capítulo 11, que se conoce con frecuencia, se le llama la galería de los héroes de la fe. Acompáñame allí. Y es el mensaje es como decir el pasaje más famoso, ¿verdad? Porque nos da muchos ejemplos de personas, nos da muchos ejemplos de hombres que en su vida obedecieron a Dios de diferentes maneras. Pero también te quiero contrastar algo para que veas para que ese contraste te haga ver esto que te quiero mostrar. El escritor de los Hebreos va a comenzar primero con Abel, ¿verdad? Habla primero de Abel, el hijo de Adán, y así se va pasa luego con Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y que no creyó en Dios, en una generación perdida, pues Enoc creyó en Dios. Luego se nos va con Noé, que con la fe de que él tuvo, ¿verdad? En un lugar donde no había océano, y con una obra ahora sí que arquitectónica, pero que no encajaba en la época por lo majestuoso que era. Fíjate, creyó en Dios. Luego nos habla de Abraham, ¿sí? Como Abraham creyó en Dios saliendo de su tierra, dejando a su familia atrás. También nos habla de Abraham cuando nos habla de Isaac. Dios le pidió a su hijo y sin dudar, pues accedió a hacerlo. Nos habla de Jacob, nos habla de José, cómo José, ¿verdad? Cuidó de esa familia en Israel después de haber pasado por una vida pues tormentosa de niño, lo vendieron, etcétera, etcétera. Llegó a un país desconocido, preso,
fue firme, fue radical en la fe, porque pues no cedió ante la tentación, no cedió ante la presión que pudo tener. Y mira cómo José llegó a ser pues uno de los principales gobernantes de Egipto. También nos habla este autor de Moisés, de cómo Moisés prefirió, ¿verdad?, sufrir lo que sufrió Cristo antes de ser llamado pues de la casa de Faraón, cómo nació cómo creció, mejor dicho, bajo toda probabilidad, bajo ninguna probabilidad, porque pues debía morir como los otros niños murieron, pero Dios lo guardó, Dios lo protegió. Y así se viene el escritor hablando de cada una de esas proezas que hicieron estos hombres. Y luego nos habla de 2 ejemplos más de hombres pues que hicieron semblanzas y hicieron cosas maravillosas. Describe los pasos de fe y las victorias que esta gente siguió. Pero esta lista, si tú la ves así, resulta inspiradora, ¿verdad? Porque nos hablas de puro éxito, de puros logros impresionantes. Si la vemos de esta manera, se nos parece, y sin mirarla bajo la perspectiva de la palabra, se nos ve como una lista, bueno, como la que te dije ahorita, como la de Elon Musk, como la de Zuckerberg, como la de esta gente. ¿Verdad? Oye, sí, es fe para lograr cosas grandes, fe para ser un campeón, fe para ser un vencedor. Pero si la ves a primera vista, da la noción, da esa impresión. Pero cuenta luego, ¿verdad?, que se ganaron reinos, se cerraron bocas de leones, ¿verdad?, en los casos de Daniel. Fueron incendios sofocados, las debilidades de unos que se convirtieron en fortalezas como Gedeón. Luego también nos habla de que enemigos fueron vencidos, ¿verdad?, que apenas 300 derrotaron un ejército gigantesco, y cómo apenas el pueblo de Israel tan pequeñito derrotaba y a su paso dejaba puro destruido los grandes ejércitos que se enfrentaban a ellos. Habla de muertos que resucitaron. Pero suena muy interesante, ¿verdad? Así este tour, el escritor se detiene allí, pero ahora bien hace una advertencia. Y yo cuando leí esto, las primeras veces que me encontré con este pasaje, yo decía, wow, qué cambio tan impresionante, me causó shock. Y wow. Y yo estoy seguro que a usted le va a causar el shock también que me causó a mí, porque luego de que recita esta lista de victorias y de situaciones que son favorables, ahora da un giro, da un volantazo, pero de 180 grados. Espero que me esté siguiendo allí solamente lo estoy parafraseando porque está muy largo para que lo leamos por el tiempo. Pero ahora habla de gente, ¿verdad?, cuya fe la condujo por un camino diferente. Ya no te va a hablar de personas que cerraron bocas de leones, ganaron batallas contra ejércitos, batallas improbables, no. Ahora te va a comenzar a hablar de gente que le fue mal. O sea, personas que fueron torturadas, habla de personas que fueron burladas, fueron azotadas, fueron puestas en prisión. Nos habla que fueron apedreadas, aserradas por la mitad, ¿verdad?, como el caso de Isaías. Muertas a filo de espada, como muchos otros profetas. Y acaba con un recordatorio, que aún otros fueron recompensados con una extrema pobreza, persecución y malos tratos. Entonces, ¿cómo se ve ahora esa lista ahí? Si ya veníamos con el empuje que veníamos leyendo, no, la fe, qué victoria, que Moisés abrió el mar y el pueblo pasó y qué sé yo, dieron 7 vueltas a Jericó y los muros se cayeron y avasallaron, pero ahora nos están diciendo aquí, ¿no?, que viene pobreza, viene una persecución, malos tratos, se ve bien fuerte. Entonces escribe las palabras, dice el verso que está allí: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de esta promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Mesías, ¿verdad?, que venía, la promesa que era lo que ellos estaban siguiendo, pero esa era una fe que no tuvo, ahora sí, el peso que debió tener, sino cuando Cristo vino, que fue lo que le dio, ¿verdad?, la validez a esa fe de esos grandes hombres que hicieron todo lo que hicieron. Entonces, confiar en Dios y obedecerlo nos puede llevar, suena feo, pero así es, nos puede llevar a ser partido en dos. Ponte tú en el lugar de estas personas, nos puede llegar a ser partido en dos, nos puede llegar a ser arrojado en la cárcel, nos puede llegar a ser odiado por nuestros amigos. El ser radical en tu fe nos puede llevar a que nos veamos forzados a conducir un carro viejo el resto de nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer? Si es el carro que nos tocó y, no, Señor, yo tengo la fe, yo quiero mi Lamborghini rojo porque sí, lo atraigo, lo decreto. No, ¿verdad? O sea, aquí vemos lo que le pasó a estos hombres, que algunos fueron buenos, exitosos, victoriosos, pero a algunos pues les tocó morir partidos por la mitad. ¿Y qué te parece que son cosas pues que se predican, o mejor dicho, no se predican desde un púlpito en la actualidad? No te van a decir eso porque si no pues te van a asustar, te van a decir, no, prácticamente te están corriendo, te van a decir, no, hombre, ¿cómo es eso que me van a predicar que voy a ser aserrado, partido por la mitad? No, eso no, así no me gusta, yo soy un campeón. Pero ahora todo es así, ¿sí? Si lo crees lo puedes, el mundo es tuyo, cree y lo podrás hacer. Pero ¿cómo lo ubicamos todo esto que estamos leyendo? ¿Cómo nosotros podemos ubicar esto en un contexto, por ejemplo, de nuestra
de nuestros tiempos, ¿verdad? Ahorita en agosto 2020. ¿Cómo lo ubicamos como jóvenes? ¿Cómo somos radicales en nuestra fe como jóvenes? Y evidentemente, pues, quizás no vamos a comandar un ejército, quizás no vamos qué sé yo, a ser aserrados. Estamos en un país sumamente democrático, libre, no creo que muramos de esa manera. Pero ¿cómo lo ponemos en este contexto como jóvenes en el 2020? ¿Ve? Si tu fe radical, por ejemplo, te va a llevar a ser impopular, ¿verdad?, entre tus compañeros. O mejor dicho, en el mejor de los casos, si tú eres cristiano y eres radical en tu fe, vas a ser un buen ejemplo, por ejemplo, por decir algo, de honestidad, de responsabilidad, ¿verdad? Con tus amigos. Te van a decir, wow, esta persona, oye, mira cómo es él, qué tiene, que es honesto, es diferente a los demás, en el mejor de los casos, pero en el peor, o diría yo, en la mayoría de tus casos, cuando tú eres radical en tu fe, te va a ir mal. O sea, va a llevar a que te desprecien, te va a llevar a que te digan, no, este es el nerd, este es el santurrón, cuando tú haces valer pues tu posición y tu fe radical. Ser radical en tu fe te puede incluso ocasionar hasta que te suspendan del colegio, porque tú no estás de acuerdo con lo que el profesor te está enseñando. Pues está diciendo, por ejemplo, ahora que está muy en boga esto del LGBT, de los lobbies, ¿cómo se dice? De la ideología de género. Entonces ahorita está muy de moda la ideología de género, metiéndola por aquí, metiéndola por allá, y tú no estás de acuerdo con eso, pues tú no estás de acuerdo de que hay más de dos sexos, tú no estás de acuerdo con que un hombre disfrazado de mujer eduque a tus hijos en el colegio, y haces valer tu derecho, y bueno, si no te gusta, adiós, y te echan. ¿Ves? Si te callas, ahí te quedas, te van a poner ahí, incluso te van a poner a trabajar con los hombres que andan disfrazados de mujer. Pero si tú haces valer tu fe y eres radical, te van a echar del colegio. Ser radical te puede ocasionar hasta que tu mejor amigo te haga un lado, porque cuando tú a tu mejor amigo le aconsejas y le dices, oye, bro, mira, a Dios no le gusta que ande acostándote con tu novia. Dios quiere que tú llegues al matrimonio virgen. Dios quiere que no andes consumiendo esto, que andes consumiendo estas sustancias. Eso no está bien. Y por más que sea tu mejor amigo, pues te va a desechar. Te va a decir, no, ya no me conviene. Ya no me conviene este amigo, ya no me conviene. ¿Por qué? Porque no tienen un mismo objetivo, no caminan por un mismo sendero, por un mismo camino. Y te va a desechar. Eso te puede pasar. Ser radical en tu fe. Y cuando tú eres radical en tu fe en el trabajo y no te unes a esos compañeros de trabajo que te dicen, no, vamos a decir que salimos a las 6 de la tarde, cuando te estás yendo al mediodía y te quieres ganar 6 horas y tú dices, no, yo no puedo. ¿Por qué? No, porque no, eso no está bien. Y tú te paras firme, entonces te van a decir, no, ya no te van a tomar en cuenta para nada, ya te van a desechar. Entonces fíjate, pues, todas las consecuencias, si las traemos en el 2020 como jóvenes, lo que nos puede, muchos más, o sea, te puedo enumerar un montón de cosas, pero ahí te quedan de tarea. Fíjate que esto le explotaría la cabeza a los de afuera. Cuando alguien que lea este pasaje y tú le dices, oye, léeme Hebreos 11 y lee todo lo que dice ahí acerca de estas victorias y todo lo que le trae al que es radical en su fe, le estalla la cabeza. O sea, no puede comprender cómo es esto. O sea, tú eres loco, ¿cómo haces? ¿Cómo tú vas a seguir algo que te está prometiendo que muy probablemente caigas en desgracia y no vas a hacer nada? O sea, entonces la fe, ¿para qué es? Pero fíjate que la fe nuestra no tiene nada que ver con eso. Al principio te dije que no tiene nada que ver con logros personales, ni carros, ni logros profesionales. Tiene que ver con creer en Dios y creer en Cristo. El ser radical y creerle a Cristo es creer lo que su palabra dice, porque la obediencia pues va inherente, así como el miedo es inherente al humano, la obediencia pues es inherente al cristiano, al que dice que es discípulo de Dios. Pero en esencia, pues eso es lo que la Biblia dice. Esa es la fe que Dios nos manda que tengamos, ¿sí? Muy diferente a lo que la sociedad, o muy diferente a la clase de fe que nos recomienda, por ejemplo, los motivadores que tengamos. Nos puede llevar a la victoria, ¿verdad? Pero nos puede llevar a la cárcel. Y es lo que Dios determine, no lo determino yo ni lo que yo haga, sino es lo que Dios determine para mí, según su voluntad, ¿verdad? La diferencia entre los de afuera y los de acá, los que estamos acá, que nos profesamos ser discípulos de Cristo, la diferencia es que nosotros tenemos un conocimiento. La diferencia es que conocemos, llegamos al Señor y empezamos a leer la palabra de Cristo, sabemos de su obra. Esa es la diferencia que nos hace, ¿verdad?, que nos aparta de las personas de afuera, ¿verdad? Y es lo que nos hace comprender estos pasajes de Hebreos 11, el que conocemos algo del Señor. Te podría surgir una pregunta, como me surgió a mí de pronto. Entonces, ¿para qué no vamos a tomar entonces la molestia de creer en algo que pues no nos está prometiendo glorias y éxitos? ¿Para qué no vamos a tomar la molestia de creer en que si lo que yo me estoy proponiendo en la vida no puede ocurrir? Entonces hay una razón, te la he estado dando, y la razón, sobre todas las razones posibles, ¿sí?, es que Dios desea que tú seas parte de Él. O sea, que Dios desea que tú seas parte de la iglesia. Fíjate, acompáñame a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. La razón más importante es que tú como discípulo de Cristo obedezcas lo que Dios dice.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Ahora, si tú crees en Dios y tú crees que Dios no es, qué sé yo, no es una fuerza mística, Dios no es qué sé yo, un ser del cosmos, no es un asesor cósmico como le llaman ahora, que Dios no es, qué sé yo, un tío que tú tienes en el cielo que te complace todas las cosas, entonces tú estás dispuesto a obedecer lo que Dios te dice, ¿verdad? Vale la pena prestarle atención. A veces nadie se atreve a llevarle la corriente al jefe en el trabajo. El jefe te da una orden y tú no te atreves a contradecir pues la orden muy particular que te dieron, ¿verdad? Entonces, el que dice que le cree a Jesús, que cree en Dios, no va a ser ahora sí tonto como para pensar como pensó Saúl en aquella ocasión, de que como él lo va a ser mejor que la idea que Dios tiene. Otra razón que tenemos para vivir por fe, aunque la fe no pueda solucionar, ya te dije lo que nos pueda suceder, es que nos promete solucionar el mayor de los problemas y el mayor de los dilemas que tenemos todos los seres humanos en la tierra, ¿verdad? Todos y cada uno. ¿Cuál es ese? Es que algún día nos vamos a presentar delante de Dios y tenemos que dar cuenta por lo secreto, por lo que dijimos públicamente, por lo que nos callamos, por el acto que cometimos, y delante de Dios pues no podemos mentir. Pero la fe me soluciona esto, porque la fe me está ofreciendo salvación, el tener fe me está ofreciendo que el Señor me dio perdón y que algún día me voy a parar a Dios, pero no en esta situación, no para dar cuenta de mis pecados ni de mis errores, sino eso lo van a hacer otro tipo de gente que no creyó en el Señor. Ahora, seamos sinceros, ¿qué va a evitar que si yo tengo la fe que tienen los que les mencioné ahorita, que es la fe que me sirve para ganar logros, que es la fe para acceder a cosas materiales, qué me garantiza que cuando yo esté delante de Dios, Dios no me va ahora si Dios me va a perdonar o si Dios no me va a chamuscar ahí en el mismo sitio? No tengo ninguna garantía. La fe que te estoy comentando de Hebreos 11, la que tuvieron Abraham, la que tuvo Moisés, esa es la fe que nosotros necesitamos creer, es la fe que necesitamos apegarnos a esa fe. Ahí es donde precisamente el verdadero poder reparador, ¿verdad?, de la fe bíblica hace su entrada. ¿En qué? Que nos va a dilucidar, nos va a resolver ese problema, ese dilema que tienen todos los seres humanos. Si hay vida después de la muerte, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra alma? Recordemos que eso incluye confiar lo suficientemente en Dios para seguirlo. El que cree en Dios es necesario que crea que le hay, pero también obedecerlo, también seguir lo que Dios dice en su palabra. Y te puedo ilustrar, por ejemplo, la fe como el GPS. Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar ahora sí un ejemplo cercano, porque el GPS te ayuda a ti pues a llegar a un destino, ¿verdad? El GPS tú lo colocas allí, el destino a donde vas, y marcas y ya pues ya te dice la distancia, te dice por dónde te vas a meter. Mira la fe de esa manera. Si tú comprendes la fe, ¿verdad?, bíblica, es como un GPS. No nos proporciona ahora sí el GPS, y la fe no nos va a proporcionar es que nos va a reparar la llanta en el camino cuando se nos poncha la llanta. No, la fe no es como el GPS simplemente te dice para dónde vas y te dice que te metas por el camino. A diferencia del GPS de la fe, tampoco te va a desviar, tampoco te va a recalcular la ruta y te va a hacer pasar solamente por los caminos que están, como lo hace el GPS de ahora, ¿verdad?, que te recalcula la ruta y te manda por donde no hay tráfico, te manda por donde no hay embotellamiento. Este GPS, que es la fe, que es con lo que la estoy comparando, no, esto no nos va a hacer sino pasar por el camino más difícil. No nos está prometiendo que nos va a acomodar la llanta cuando se nos repare, cuando se nos dañe. Toma tiempo, toma a veces dar un saltito al vacío, confiar, ¿verdad? Puede causarnos frustración a veces el seguir ese GPS, seguir esa línea, nos puede causar temor a veces. Pero al fin se convierte pues en la guía más confiable, al fin se va a convertir en la guía más confiable, que es el camino que el Señor quiere que transitemos, ¿verdad? Por donde tenemos que ir, que al fin y al cabo es el camino que todos queremos como cristianos. Lo cierto pues es que la fe tampoco es una habilidad que nosotros vamos a perfeccionar, a dominar, ¿sí? Debemos ir aprendiéndola a lo largo del camino. Tampoco se va a tratar de un escudo, ¿sí?, protector entre las cosas malas que nos pasaron, mi escudo. ¿Cómo se llama? Me cubro con la sangre de Cristo. No es un escudo, no es una pócima tampoco que me la bebo para pasar y sortear las pruebas que la vida me está poniendo. Nos promete guiarnos y ha sido diseñada para guiarnos por una senda que la Biblia llama justicia, ¿verdad? Por la senda de justicia. No nos promete arreglarnos nada, tampoco nos va a reprogramar la ruta, pero nos va a llevar exactamente a donde queremos ir, ¿verdad? Que es a morar con Dios, a morar con Cristo. ¿Cuántos quieren llegar ahí? A ver, ¿cuántos quieren? Amén. Bueno. Yo también. Ahora vámonos a lo práctico. No me va a dejar mentir, ¿verdad?, cuando te digo que una de las partes más difíciles de la fe, ahora que hemos visto todo esto que te he mostrado, es cuando tendemos que defenderla ahora sí en el campo de batalla, ¿verdad?, en el convivio con los familiares,
allá que no son cristianos y te invitan a una fiesta, en la universidad cuando estás viendo clases. Esa es una parte más difícil. Tú le dices a alguien, oye, ¿sabes que Dios te dice, te dije ahorita, pueden llegar virgen al matrimonio? Oye, ¿sabes que Dios te dice que al creer en Él tienes que dejar algunas costumbres que has estado haciendo? Y tu familia pues ahora sí te va a tratar como el coronavirus, te va a desechar, te va a tratar de no juntarse contigo. Y es difícil. Si tú estás bien plantado en tu fe, pues estas preguntas que probablemente te van a hacer: ¿y por qué si Dios existe, por qué se mueren ahora, hay tantos muertos? ¿Por qué si Dios existe, entonces por qué hay tantos niños abusados, hay tantos niños que mueren en las guerras? Pero si tú estás bien plantado en la fe, pues esas preguntas no van a hacer mella en ti. Fíjate que algunos de mis amigos en la escuela, cuando yo estaba en la escuela y empecé a asistir a una iglesia, y empezaron ellos a ver un cambio en mí, ¿verdad? Ya no contaban conmigo para ciertas cosas que ellos hacían, y ya me invitaban a fiestas, y yo no era el mismo con ellos. Y me decían, ¿en serio te hiciste cristiano? No te creo, no creo que te hayas hecho cristiano. Y fíjate que cuando uno cree, me acuerdo que uno me decía, no, yo no podría, ¿cómo hace? Dame la receta, porque tenía cierta familiaridad con el cristianismo, y me decía, dame la receta. Yo le decía, no es receta, se trata nada más de creer, o sea, se trata de creer en Dios y obedecer lo que la Biblia te dice. Y siempre me decía lo mismo. Ya después se convirtió en burla. Cuando uno está convencido y cree en algo, ¿cuál es ese algo? Que Jesucristo es mi Señor y que me va a llevar a la salvación. Uno puede ganar cualquier cosa que se interponga, ¿verdad? Cualquier cosa que venga a confrontar tu fe, tú te paras firme y eres radical en ella. Al principio le mencioné que la fe nos llevaba a buscar y a conocer más de Dios. Cuando tú tienes fe, pues te lleva a buscar más de Dios, a establecer prácticas que te ayudan ahora sí que a buscar más de Él, a conocerle más. No se gana así por arte de magia nada más la fe. Ores por mí, pastor, y para tener más fe. No, tú mismo debes propiciar esa fe. También te vas a encontrar con personas que hacen preguntas profundas, ¿no? No te van a hacer la pregunta de que, oye, ¿por qué Dios? Si Dios existe, ¿por qué mueren los niños? No, te vas a de pronto a conseguir con personas que te van a hacer preguntas pues basadas y ¿cómo se dice? Razonadas y con fundamento científico, histórico. Y te van a hacer preguntas que de pronto, si el que te preguntó, oye, ¿por qué si Dios existe, por qué coronavirus? Y tú, oye, ¿verdad que sí? ¿Por qué Dios? No, ya te llevó, te sacó. Entonces no me quiero imaginar que el que venga, ¿verdad? Y te diga, te ponga a tambalear acerca de una verdad ahora sí fundamental del cristianismo, como es, qué sé yo, la divinidad de Jesús en la tierra, si Jesús era Dios o no era Dios. Entonces ahí sí es verdad que te lleva, te derrumba la fe. Entonces ahí está la importancia de seguir preparándonos, de no ser un analfabeta. Muchas de estas cosas pasan porque hay mucho desconocimiento de la palabra, ¿verdad? Mucho desconocimiento, ahora sí que analfabetismo. Hay personas que nada más ahora sí que leen la Biblia cuando vienen a la iglesia el domingo y porque se le ponen una pantalla, si no, tampoco la leyera. Entonces pues, ¿cuántos saben, a ver, que existe primera y segunda de Hércules? Levánteme la mano a ver si, bueno. Entonces es tu responsabilidad y es mi responsabilidad adquirir conocimiento e indagar más acerca de la fe, tener base sólida, fundamento fuerte para hacer frente a todos los ataques que se nos están presentando en estos tiempos. Por ejemplo, sigamos este ejemplo, el ejemplo de Jesús, que cuando estaba ayunando, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en el desierto, esos 40 días, fue tentado por el diablo. Y de una vez el diablo entró diciéndole, si eres Dios, ahí convierte estas piedras en pan. Si eres Dios, lánzate de aquí de este pináculo. Si eres Dios y te postras, te doy los reinos de la tierra. ¿Qué le respondía a Jesús cuando en cada petición de Satanás el Señor tiene una respuesta? Escrito está. No dijo ahí, no, me dijo fulanito, no, yo pienso, no, escrito está. Y ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? Que podemos nosotros seguir en la palabra y cómo podemos fundamentar nuestra fe para que nadie nos haga tambalear. Te cuento algo, uno de los mejores amigos que yo tenía en mi infancia, no en mi infancia, en mi juventud, en un grupo de jóvenes así en la iglesia que se sentaba ahí en la silla conmigo a escuchar la palabra, crecíamos, era músico, me acuerdo, era buen baterista, es buen baterista, y su familia era cristiana y todos lo hacíamos juntos, era muy buen amigo. Y ya pues crecimos, cada quien se casó, se fue, y no lo vi por mucho tiempo, pero al tiempo lo vi y ya lo vi diferente, y ya lo vi en las redes sociales colocando chistes y vulgaridades, y ya lo vi con su aspecto, ya andaba todo hippie, con unos chonguitos por aquí, con una gorrita, y andaba apostatando de la fe que un día tuvo, porque estaba en el mismo grupo que yo, y ya veía sin ningún tipo de reverencia. Yo decía, wow, como una persona que escuchó, que creció, que comenzó bien, como al final, si no se planta firme, ¿verdad?, ante
los ataques que vamos a tener en la universidad, en el trabajo, en los lugares, cómo, mira la consecuencia, cómo, y aún sigue así. Seguimos orando por él, ojalá que el Señor tenga misericordia de su vida. Tengamos cuidado, muchachos, ninguno puede estar exento de que algún día te van a confrontar, ¿verdad? Pero cuando nos confronten, cuando en el colegio nos digan, cuando en la universidad nos digan algo, nosotros vamos a responder, y por lo general vamos a responder según el nivel de relación que tengamos con Dios. De esa va a ser tu respuesta. Ahí tú te vas a parar firme, no nos callemos, no nos quedemos callados cuando alguien ataca lo que tú crees, no nos quedemos callados cuando alguien dice de ti o dice algo malo de lo que tú crees. En Primera de Pedro 3:15, acompáñame allí, se nos da un mandato. Primera de Pedro 3:15. Dice así: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. O sea, estemos preparados para defender nuestra fe cuando se nos demande, cuando ataquen, cuando estén. A veces es cierto el refrán que dice que el que calla otorga, dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? A veces estás en una conversación en el trabajo y están hablando cosas obscenas y te invitan a que tú des tu opinión. Ahí en ese momento es la oportunidad de ser radical, de ser firme y de dar tu posición. O sea, si tú callas y tú te ríes de lo que están diciendo, ya te haces cómplice, te haces cedes. Entonces ya pues no, ¿cómo? Ya no eres radical, ya ahora sí reprobaste el examen. Entonces, ¿qué te invita este versículo? A que, bueno, estés preparado. Cuando alguien te pregunte, cuando tengas esa oportunidad, no te calles. Si tienes esa oportunidad de oro, metes ese gol. Es como que fuera un penalti sin portero. Cuando alguien te llame y te invite a, ¿qué opinas tú? Ay, que tú digas, Dios mío, gracias. Y puedas defender tu fe, puedas tú dar según la relación que tengas con Dios, puedas darle. Por eso es que es tan importante que nos mantengamos firmes. Para ir concluyendo, la fe no es tanto entonces lo que uno cree también, sino lo que uno hace con lo que cree. Si yo solamente me creo ahí, no, yo creo en Dios y también le creo a Dios, pero no hago nada. O sea, no tengo un accionar acerca de lo que creo, entonces tampoco sirve, ¿sí? Fíjate en Santiago, acompáñame allí, Santiago 2:17. Yo te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Entonces, si tú tienes fe, la fe te va a llevar a hacer algo, no te va a llevar a quedarte inmóvil. Entonces, si no, ¿para qué estamos creyendo? ¿En qué estamos creyendo? Santiago 2:17. Dice así, en la traducción del lenguaje actual: lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles, que le somos fieles, si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Entonces te repito, ¿qué hacemos nosotros con ser cristianos y decimos que somos seguidores de Cristo, discípulos, y cuando se nos presenta esa oportunidad, pues a veces esa es la mejor oportunidad hasta de evangelizar, ¿verdad? Cuando te entras en ese tipo de conversaciones y, mira, ¿qué opinas tú de esto? Y yo, ay, qué bien, ya puedes empezar tú a entrar, ¿verdad? En esos círculos donde a veces son hostiles y no te dejan entrar por tu propia cuenta. Bueno, te están invitando a que seas radical y tienes una oportunidad hasta de evangelizar. ¿Qué estás haciendo con tu fe? No dejes pasar esas oportunidades que te presenta, ¿verdad? Que se te presentan, defiende. Cuando hablamos de defender tu posición, yo me imagino como cuando en las guerras los soldados cuando están luchando y ganan una posición y su comando les dice, guarden posición. Ahí ellos, o sea, se plantan y no dejan que nadie del otro ejército llegue y tome ese lugar, porque es un lugar estratégico, es un lugar que tiene mucho significado para la guerra. De igual manera, guarda tu posición, defiende tu posición. No hace falta tampoco que defiendas a Cristo, porque Cristo se defendió solo en la cruz del Calvario. Cristo ya se defendió, pero lo que tú crees que es lo que pueden atacar, eso es lo que tú tienes que defender, ¿verdad? En conclusión, tú tienes que creer ante toda imposibilidad, ¿verdad? No con esa fe que te comenté ahorita de estas personas, sino con la fe que el Señor nos demanda. En las dificultades sí, tienes que mostrar fuerza, porque Dios no nos promete que nos va a acomodar todo. Esta fe no es una fe que no, si yo creo, todo me va a salir bien, pero Dios nos promete que va a estar con nosotros, ¿verdad? Hay que permanecer firme en su palabra, firme en que su palabra se va a cumplir, firme y recordar siempre las promesas de Dios. Y lo más importante, entregar toda petición y entregar todo lo que esté en mi corazón y descansar en paz. A lo mejor te voy a desafiar, a lo mejor tú hoy viniste con un ánimo decaído, puede ser, ¿verdad? Viniste derrotado, con la frente así, la frente decaída, conflictos de pronto familiares, con amigos, viniste un poquito con la salud deteriorada, enfermito. Entonces, eso te ha de pronto sumergido en un pesimismo. Tú estás todo, no hombre, qué cosa tan mala, pero tú dices que eres cristiano y tú dices que eres discípulo de Dios.
Entonces quizás hasta este punto te puedas hasta estar deprimiendo. ¿Sí se acuerdan que dijimos que había en la enseñanza pasada, dijimos que había una depresión que era pues clínica? Hay una depresión que es clínica, pero también hay una depresión que viene por los pensamientos, de lo que pensamos, de lo que creemos, y entonces yo me deprimo. Entonces yo te reto a que tú te mantengas firme en esto que te estoy diciendo, en la fe. Entrégale a Dios tus peticiones, entrégale a Dios lo que tú tienes, lo que te está ahora sí que carcomiendo, y descansa en paz. No dejes que esto te saque del camino, no dejes que ese GPS ahora sí te desvíe de la ruta que el Señor ha trazado para ti. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé fuerza, el Señor nos ayude, el Señor nos mantenga ahora sí activo en todo momento, a estar pendiente cuando tengamos la ocasión de defender nuestra fe, cuando estemos ante una posibilidad de evangelizar y que ellos puedan ver que tu honestidad, que tu responsabilidad, que tu entereza, que ellos puedan ver que tú eres fiel a Dios. No importa cuál sea lo que se te ponga en el camino, no importa cuáles sean las consecuencias, si te van a ahora sí que a rechazar tus compañeros, pues es una consecuencia que debemos cargar con ella, no nos podemos callar. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Padre. Entregamos a todos estos jóvenes, Señor, entregamos nuestros corazones, nuestras vidas, los que nos ven a través de la transmisión, que quizás en este momento puede estar deprimido, quizás en este momento puede estar pesimista, Señor, al ver las circunstancias, al ver las pruebas, que en este momento ha decaído en su fe y se ha atrevido a dudar, Señor, de tu palabra, de lo que tú nos has prometido, Padre. Yo te pido que le ayudes, Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo les dé esa fuerza necesaria que están requiriendo en este momento. Yo te pido que puedan ellos en su estudio, en su devocional, adquirir esa fuerza, Señor, a través de tu palabra, a través de las enseñanzas que tú nos has trazado, para que su fe, Señor, no sea movida y que ellos puedan ser radicales, Señor, en su fe, puedan ser radicales en la palabra, en su identidad como cristianos, que ellos sean radicales en su santidad, Señor. Gracias te damos porque tú eres, Señor, quien pone las personas a nuestro frente para poder hablar con ellas, pones las circunstancias, Señor, propicias los momentos para que nosotros podamos defendernos, Señor, nosotros podamos defender la posición que tenemos, la fe, Señor, ante el maestro en el colegio, ante los compañeros de trabajo, ante los compañeros de estudio. Permite que esas oportunidades se puedan dar, Señor, y que nuestra boca no se quede callada, sino que podamos hablar, Señor, de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, de lo que ya creemos. Pon en tus manos a cada joven, Señor, a cada chico, Señor, para que tú puedas seguir trayendo convicción a su vida y que ellos puedan seguir fortaleciéndose, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por cada palabra, Señor, que sabemos que penetra, Señor, hasta los huesos, Señor, y nos parte en dos, Señor, y nos hace ver la realidad, nos hace ver el lugar donde estamos. Te pido por cada uno de ellos, por cada uno de su familia, y que esta palabra pueda germinar en su corazón, que esta palabra pueda germinar, Señor, en su vida, pueda crecer y pueda dar fruto, Señor. Gracias te damos, entregamos todo en tus manos, llévanos con bien a nuestros hogares, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.